Tienes 12 años y aún no comprendes que tu cuerpo no te pertenece. Corre el año 1443 después de Cristo y te encuentras en el gran salón del castillo de Bleo, observando a hombres vestidos con ricos terciopelos y pieles discutir tu futuro como si fueras un alcalde preciado, en un mercado. Te llamas Margaret Buffett, y aunque corres por tus venas sangre noble, estás aprendiendo que el linaje no significa nada al nacer mujer en un mundo gobernado por hombres que ven a las hijas como monedas para gastar. Los juncos bajo tus pies huelen a menta y romero, esparcidos frescos esta mañana para disimular la humedad invernal que se filtra a través de muros de piedra de 1 metro de espesor. La luz de las velas se refleja en los rostros de señores y obispos que hablan en voz baja y apremiante sobre alianzas y herencias, mientras su aliento forma pequeñas nubes en el aire frío. Te aprietas la capa de lana sobre los hombros, pero el frío que sientes no tiene nada que ver con el clima. Su tutor, William de Pole, duque de Suffolk, les hace un gesto con una mano ensortijada que refleja la luz del fuego. La joven trae consigo importantes propiedades, dice, con la voz cargada de autoridad de un hombre que nunca ha dudado de su derecho a decidir el destino de los demás. Su herencia incluye tierras en Somerset, Devon y Dorset. Una alianza matrimonial asegura ahora esas propiedades para nuestra causa. Quieres preguntarle a qué se refiere, pero las niñas de 12 años no te interrumpen cuando hablan hombres poderosos. En cambio, observas el rostro de John de Pole, el hijo de Suffolk, quien se convertirá en tu esposo antes de que termine el mes. Tiene unos 14 años, aún desgarbado por la juventud, con las manos demasiado grandes para sus muñecas. Te mira rápidamente y luego aparta la mirada, como si verte le avergonzara, antes de sumergirse en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento. Si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta, y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para saber desde dónde lo escuchas. Me parece increíble que estemos explorando juntos estas historias antiguas de diferentes partes del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. Margaret Buffett nació en 1443 después de Cristo en un mundo donde su propia existencia era a la vez una bendición y una maldición. Como hija y única heredera de John Bowet, duque de Somerset, llevaba en su sangre el derecho al trono inglés que marcaría cada momento de su vida. La línea Buffett descendía de Juan de Gante, duque de Lancaster, y su amante Catalina Swynford, una relación amorosa que había sido legitimada por matrimonio y decreto real, aunque la mancha de bastardo seguiría para siempre a sus descendientes como una sombra. Cuando Margarita apenas tenía 6 meses, su padre falleció, dejándole uno de los herederos más ricos de Inglaterra. En el siglo XV, esto no era un regalo, sino una carga. Los huérfanos adinerados se convertían en pupilos de la corona, y sus matrimonios se concertaban para satisfacer las necesidades políticas de quien ostentaba el poder. La tutela de Margarita fue otorgada a William de Pole, duque de Suffolk, un hombre que comprendió que controlar el matrimonio de una niña significaba controlar su herencia. El gran salón, donde ahora se encuentra Margarita, de 12 años, ha sido testigo de innumerables negociaciones similares. Los muros, construidos con piedra caliza gris extraída de las colinas locales, han absorbido décadas de conspiraciones susurradas y demandas a gritos. Tapices que representan escenas de cacerías nobles cuelgan entre las ventanas, sus hilos descoloridos, pero aún muestran a señores a caballo persiguiendo ciervos por bosques pintados. La ironía no pasa desapercibida para Margaret. Incluso a los 12 años, ella también es presa de los cazadores. La voz de Suffolk continúa, describiendo los términos del contrato matrimonial como si Margaret no estuviera a 1 metro de distancia. La ceremonia tendrá lugar en Bleo dentro de 2 semanas. Las tierras de la joven serán administradas por mi casa hasta que alcance la mayoría de edad. Lo que no dice, pero que todos en la sala comprenden, es que este acuerdo garantiza que la familia de Suffolk controlará la vasta fortuna de Margaret durante años. Los juncos crujen bajo los pies al moverse mientras los hombres reunidos asienten. Margaret puede oler la dulce descomposición de las hierbas mezclada con los aromas terrosos de la lana y los cuerpos sin lavar. Incluso los nobles del año 1443 después de Cristo se bañaban con poca frecuencia, y el gran salón conserva el olor acumulado de una docena de hombres que han cabalgado a través del barro invernal, para asistir a esta negociación. El futuro esposo de Margaret, John de Pole, se remueve incómodo cerca de la gran chimenea.
Las llamas proyectan sombras danzantes sobre su rostro, revelando la incertidumbre que intenta ocultar. A sus 14 años, es tan peón en este juego como Margaret, aunque su género le otorga la ilusión de autonomía. Heredará los títulos y tierras de su padre. Ella simplemente le transferirá los suyos al casarse, como exige la ley. La ceremonia nupcial se celebra una mañana de febrero, cuando la escarcha cubre el suelo como perlas esparcidas. Margaret lleva un vestido de seda azul intenso, el color de la realeza, aunque la tela le resulta extraña al contacto con la piel. El vestido ha sido confeccionado para ajustarse a su delgada figura, pero el peso de la seda y el elaborado tocado la hacen sentir como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre. La capilla de Bleo es pequeña y fría, con paredes de piedra que parecen absorber el sonido y la luz. Las velas titilan en los apliques de hierro, proyectando sombras ondulantes que hacen que los santos pintados en las paredes parezcan moverse. Margaret se arrodilla en el suelo de piedra, con las rodillas ya doloridas a través de la fina tela de su vestido, y pronuncia las palabras en latín que la unirán a un chico al que apenas conoce. De ego Joanes a Margarita Minukura Maquipio, Don recita, con la voz ligeramente quebrada por las sílabas desconocidas. Yo, Ion, te tomo, Margaret, como mi esposa. Las palabras resuenan en el pequeño espacio, uniendo su futuro al de él con una firmeza que le revuelve el estómago. Margaret responde con sus propios votos, con la voz más firme que sus manos. Ego Margareta se une en un machipio marital, yo, Margaret, te acepto, Ion, como mi esposo. Las palabras le saben a ceniza en la boca, pero las pronuncia con claridad porque desde su nacimiento ha sido entrenada para cumplir con su deber sin importar sus sentimientos. El matrimonio se consuma esa misma noche, aunque ambos hijos son demasiado pequeños para comprender lo que les sucede. El derecho medieval exigía la consumación para que el matrimonio fuera válido, pero también reconocía que los hijos no podían dar un consentimiento válido. Esta contradicción, que un matrimonio pudiera ser a la vez legal y perjudicial, definiría gran parte de la juventud de Margarita. En los meses siguientes, Margaret comienza a comprender la realidad de su situación. Vive en casa de los de Lole, donde la tratan con el respeto debido a su rango, pero con la supervisión que se aplica a sus valiosas propiedades. Cada aspecto de su vida está supervisado y regulado. No puede viajar sin permiso, no puede comunicarse con nadie fuera de la casa ni tomar decisiones sobre sus propias tierras ni sus ingresos. La transformación de la infancia en un bien político se hace más evidente durante las comidas en el gran salón. Margaret se sienta a la mesa principal junto a su joven esposo, luciendo los elaborados tocados y las ricas telas que marcan su estatus. Pero no se le permite hablar a menos que se le dirija directamente. Observa a los adultos a su alrededor discutir asuntos de Estado, campañas militares y alianzas políticas, siempre consciente de que su propio futuro depende de las decisiones de otros. La comida en sí misma narra la historia de jerarquía y control. A Margaret se le sirven cortes de carne selectos y especias exóticas que demuestran la riqueza de su familia, pero no puede elegir qué comer ni cuándo. Los sirvientes le traen porciones predeterminadas a horas preestablecidas, al igual que gestionan todos los demás aspectos de su rutina diaria. Ni siquiera su dieta le pertenece. Durante estos meses, Margaret comienza a mostrar la inteligencia y la determinación que más tarde la convertirían en una de las mujeres más poderosas de la historia inglesa. Escuchaba atentamente cada conversación, recopilando información sobre alianzas políticas, estrategias militares y la compleja red de relaciones que rige a la nobleza. Aprende a interpretar las sutiles señales de poder, cuáles señores inspiran genuino respeto, cuáles se basan en el miedo y cuáles son meros adornos que otros enarbolan. El año 1444 después de Cristo. Trae noticias que cambiarán la vida de Margaret para siempre. Ion de Ole, su esposo de 14 años, muere repentinamente de fiebre. Los registros oficiales no ofrecen detalles sobre su enfermedad, solo indican que falleció en la finca familiar en Suffolk. Margaret, ahora viuda a los 13 años, se encuentra en una situación a la vez liberadora y aterradora. Según la ley inglesa, el matrimonio de Margarita con Ion de Pole nunca se había consumado plenamente en sentido legal. Ambos eran demasiado jóvenes para que el matrimonio se considerara completo. Esta tecnicidad significa que la herencia de Margarita sigue siendo suya, no transferida a la familia de su difunto esposo. Vuelve a ser una de las herederas más ricas de Inglaterra y está disponible para el matrimonio.
La noticia de la muerte de John llega a Margaret de una forma que revela la crueldad de su situación. Está sentada en el solar, la habitación privada donde las mujeres nobles pasan sus días, trabajando en un mantel bordado para el altar bajo la supervisión de sus asistentes. La aguja en su mano crea puntadas diminutas y precisas en hilo de seda, una labor delicada que demuestra tanto su nobleza como su formación en las artes domésticas. William de Pole entra en el solar sin ceremonias, con el rostro serio pero la mirada calculadora. Su marido ha muerto, le dice, sin que su voz transmita calidez ni consuelo. La fiebre lo atacó durante la noche. La aguja de Margaret se detiene a mitad de puntada, pero no levanta la vista de su labor. Ha aprendido que mostrar sus emociones delante de hombres poderosos es peligroso. Revela una debilidad que pueden explotar. Ya veo, dice en voz baja, mientras continúa bordando con pulso firme. El hilo es de un dorado intenso, el color de las galas reales, y cada puntada representa horas de práctica en las habilidades consideradas apropiadas para las mujeres nobles. Margaret se ha vuelto experta en estas pequeñas y precisas tareas, al igual que ha aprendido a controlar cuidadosamente sus pensamientos y sentimientos. Suffolk observa su reacción con la atención de un comerciante que evalúa mercancías. La serenidad de Margaret lo impresiona. Está demostrando el autocontrol que la hará valiosa en futuras negociaciones. Una chica que recibe la noticia de la muerte de su marido sin llorar ni desmayarse es una chica en quien se puede confiar para que se comporte adecuadamente en cualquier situación política. Permanecerás en esta casa hasta que se puedan tomar otras medidas, continúa Suffolk, dejando claro con su tono que estas medidas se tomarán sin consultar las preferencias de Margaret. Su periodo de duelo se observará con naturalidad, pero no se prolongará innecesariamente. Margaret asiente, comprendiendo las implicaciones. Su periodo de duelo durará exactamente lo que Suffolk tarde en negociar su próximo matrimonio. Tiene 13 años, se casó y enviudó, y está a punto de ser vendida de nuevo para satisfacer las necesidades políticas de hombres que la ven como un activo valioso, no como un ser humano. Los meses de viudez de Margaret le brindan un breve atisbo de relativa libertad, aunque permanece bajo el control de Suffolk. Pasa sus días estudiando, trabajando con tutores que le enseñan latín, francés y los fundamentos de la administración de fincas. Estas lecciones no pretenden prepararla para la independencia. Las mujeres de su clase nunca son verdaderamente independientes, sino convertirla en una esposa más valiosa para su futuro esposo. Margaret demuestra ser una estudiante excepcional, con una mente ágil y un afán de aprendizaje que sorprende a sus tutores. Domina el latín con la fluidez de una erudita, lo que le permite leer textos religiosos y documentos legales en su idioma original. Su francés es elegante y sofisticado, lo que la convierte en una mujer capaz de participar en la diplomacia internacional que define los matrimonios nobles. Lo más importante es que comienza a comprender los complejos acuerdos financieros que rigen su herencia. Los libros de contabilidad que detallan las propiedades de Margaret revelan el verdadero alcance de su riqueza. Posee miles de acres de tierras agrícolas productivas, que generan rentas que le proporcionan enormes ingresos anuales. Sus propiedades incluyen no solo tierras agrícolas, sino también valiosos recursos como canteras de piedra, bosques madereros y derechos fluviales para molinos y pesquerías. El valor total de su herencia la convierte en una de las personas más ricas de Inglaterra, independientemente de su género. Sin embargo, esta riqueza tiene un precio que Margaret empieza a comprender. Cada acre de tierra que posee, cada libra de ingresos anuales que generan sus propiedades, la hacen más valiosa como alianza política. Su herencia es inseparable de su cuerpo. Casarse con Margaret significa obtener el control de sus tierras. No puede rechazar el matrimonio sin perder todo lo que heredó de su padre. La realidad de la situación de Margarita se hace evidente durante una conversación con su madre, Margarita Beauchamp, quien visita el castillo de Bleo en la primavera de 1445 después de Cristo. Las dos mujeres están sentadas en el jardín de hierbas del castillo, donde las primeras flores comienzan a florecer a pesar del frío persistente. El jardín ofrece una oportunidad excepcional para conversar en privado, lejos de los oídos de los sirvientes y cortesanos que informan de cada palabra a Suffolk. Margaret Beauchamp es una mujer que ha sobrevivido a sus propios matrimonios concertados y a las maniobras políticas. Mira a su hija de 14 años con ojos que reflejan amor y resignación. Debes comprender, dice en voz baja y apremiante, que tu herencia es a la vez tu fuerza y tu cadena. Las tierras que te legó tu padre te proporcionarán riqueza e influencia,
pero también te impedirán elegir tu propio camino. La joven Margaret escucha atentamente, con las manos cruzadas sobre el regazo, en la postura de obediencia atenta que le han inculcado desde pequeña. Pero su mente está activa, procesando las implicaciones de las palabras de su madre. Empieza a comprender que su riqueza la hace poderosa en algunos aspectos, pero completamente vulnerable en otros. ¿Qué pasaría si me negara a casarme?, pregunta Margaret, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de su madre confirmaba sus temores. Tu tutela sería vendida a otro señor, quien tendría derecho a obligarte a casarte o confiscar tus tierras como castigo por desobediencia. Margaret Beauchamp explica, la herencia de una mujer solo existe mientras se mantenga obediente a los hombres que la controlan. Si te niegas a casarte, te conviertes en una rebelde contra el orden natural. Los rebeldes lo pierden todo. La conversación tiene lugar junto a un lecho de hierbas aromáticas, lavanda, romero y tomillo, cuyos aromas le recordarán para siempre a Margaret este momento de comprensión. Las flores que las rodean representan la vida doméstica y la virtud femenina, pero también representan los estrechos límites dentro de los cuales las mujeres nobles deben vivir sus vidas. Hermosas, fragantes y completamente contenidas. El verano trae noticias del próximo matrimonio de Margarita. El rey Enrique V, influenciado por sus consejeros y aliados políticos, ha otorgado la tutela de Margarita a Edmund Tudor, conde de Richmond. Este acuerdo cumple múltiples propósitos políticos, fortalece la posición de la familia Tudor en la corte, proporciona a Edmund los sustanciales ingresos de Margarita y crea una alianza entre las facciones Lancaster y Tudor que resultará crucial en la futura Guerra de las Rosas. Edmund Tudor tiene aproximadamente 24 años, 10 años mayor que Margarita. Es hijo de Owen Tudor y Catalina de Valois, viuda del rey Enrique V. Esta conexión con la familia real convierte a Edmund en un valioso aliado político, pero también en un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere. Le han prometido la mano de Margarita en matrimonio, junto con el control de su herencia, y pretende reclamar ambas. Las negociaciones para el segundo matrimonio de Margarita se llevan a cabo en el Palacio de Westminster en el otoño de 1445 después de Cristo. Margarita tiene ahora 14 años, edad suficiente para comprender las implicaciones políticas de su matrimonio, pero aún demasiado joven para tener derecho legal a negarse. Viaja a Westminster con una pequeña comitiva, acompañada de guardias y asistentes que buscan garantizar su obediencia, más que su comodidad. El Palacio de Westminster, en 1445 después de Cristo, es un extenso complejo de edificios que sirve tanto de residencia real como de sede del gobierno. El Gran Salón, donde se negocia el contrato matrimonial de Margarita, es uno de los espacios cerrados más grandes de Europa. Las paredes se elevan hacia las sombras, y el suelo está cubierto de juncos que crujen bajo cada movimiento. El sonido de los pasos resuena en el vasto espacio, imposibilitando cualquier conversación privada. Margaret se encuentra junto a un pilar tallado con intrincados diseños, observando a los hombres que decidirán su futuro. Edmund Tudor es alto y corpulento, con la confianza de quien nunca ha dudado de su derecho a tomar lo que quiere. Habla con los consejeros del rey con naturalidad y discute la herencia de Margarita como si ella no estuviera presente. Las tierras de la muchacha generarán ingresos sustanciales para nuestra familia, dice Edmund, y su voz resuena con claridad en el resonante salón. Con una gestión adecuada, la finca debería producir lo suficiente para mantener nuestra posición en la corte y financiar nuestras obligaciones militares. Mira brevemente a Margaret, evaluándola como evaluaría a un caballo prometedor. Es joven, sana y adinerada, todo lo que un noble podría desear en una esposa. El rey Enrique V, de apenas 24 años, y ya con signos de la inestabilidad mental que más tarde desembocaría en una guerra civil, aprueba el matrimonio. El respaldo del rey es crucial, ya que convierte el matrimonio en una orden real y no en un acuerdo privado. Margarita no puede negarse sin cometer traición a la corona. La ceremonia nupcial se celebra en Bleau-Quere a principios de 1446 después de Cristo, cuando Margarita tenía 14 años. El ritual es más elaborado que el de su primer matrimonio, acorde con el alto estatus de Edmundo y la importancia política de la alianza. Margarita viste un manto de oro, la tela más cara disponible, y un círculo de piedras preciosas que marca su rango como futura condesa. La ceremonia en sí combina la solemnidad religiosa con el dramatismo político. El obispo de Winchester oficia, otorgando plena autoridad eclesiástica a los procedimientos. Testigos nobles llenan la capilla, su presencia garantiza que el matrimonio no pueda ser cuestionado ni anulado.
Margaret pronuncia sus votos con voz clara y firme, tras haber aprendido que mostrar reticencia o emoción solo invita a especular sobre su idoneidad como esposa. Los votos de Edmund Tudor son seguros y posesivos. Al colocar el anillo en el dedo de Margaret, su mano cubre la de ella por completo, un recordatorio físico de la dinámica de poder que regirá su matrimonio. El anillo es de oro macizo con un zafiro engastado, hermoso pero tan grande que pesa sobre la pequeña mano de Margaret. Lo usará por el resto de su vida, un recordatorio constante de este momento en que su independencia fue formalmente entregada. La consumación del segundo matrimonio de Margarita tiene lugar esa misma noche. Y esta vez, no hay duda de que los participantes son demasiado jóvenes. Margarita tiene 14 años, considerada adulta según los estándares medievales, y Edmund es un hombre experimentado que entiende perfectamente lo que afirma. El encuentro es breve, solemne y se centra por completo en establecer el dominio legal y físico de Edmund sobre su nueva esposa. La adaptación de Margaret a la vida matrimonial con Edmund Tudor revela la cruda realidad del matrimonio del siglo XV, incluso para las mujeres más adineradas. Ahora es la condesa de Richmond, un título que le otorga prominencia social, pero ningún poder real. Todas las decisiones sobre su vida, sus bienes y su futuro las toma Edmund, quien ejerce su autoridad legal con la confianza despreocupada de un hombre que jamás ha cuestionado su derecho a controlar a los demás. La familia que establecen en el castillo de Caldicot, en Gales, refleja las ambiciones políticas y la experiencia militar de Edmund. El castillo es más una fortaleza que un palacio, construido para la defensa, no para la comodidad. La rutina diaria de Margaret se estructura en torno a las necesidades y preferencias de Edmund, y sus propios deseos solo se tienen en cuenta cuando no entran en conflicto con las prioridades de él. La forma en que Edmund gestiona la herencia de Margarita revela tanto su perspicacia política como su absoluto desprecio por ella como persona. De inmediato comienza a reorganizar sus propiedades, nombrando a sus propios hombres como administradores y alguaciles. Los ingresos de las tierras de Margarita se desvían para financiar las campañas militares y las actividades políticas de Edmund, sin tener en cuenta sus preferencias ni preocupaciones. Margaret observa estos cambios con una creciente comprensión de su situación. Es rica de nombre, pero impotente en la práctica. Su herencia proporciona los recursos para las ambiciones de Edmund, pero no tiene voz ni voto en cómo se utilizan esos recursos. Está aprendiendo que ser una mujer noble significa ser una propiedad valiosa, no una persona con iniciativa. La situación política en Inglaterra durante 1446 y 1447 después de Cristo era cada vez más inestable, con crecientes tensiones entre las diferentes facciones de la nobleza. La posición de Edmundo Tudor como partidario de la causa lancastriana lo pone a él y a Margarita en peligro potencial a medida que se intensifica la oposición al débil gobierno del rey Enrique V. Margarita se ve atrapada en conflictos políticos que no eligió y de los que no puede escapar. A finales de 1456 después de Cristo, cuando Margarita tenía 13 años pero estaba casada con Edmund, quien era mucho mayor, descubrió que estaba embarazada. La noticia le causó alegría y terror a la vez. Alegría porque tener un heredero es su principal deber como esposa, y terror porque comprendía los peligros físicos del parto para alguien de su edad. El conocimiento médico medieval sobre el embarazo y el parto es limitado y a menudo peligroso, lo que convierte cada embarazo en una posible sentencia de muerte. El embarazo de Margarita se desarrolla durante el invierno de 1456 y entrado 1457 después de Cristo, una época en la que las tensiones políticas en Inglaterra alcanzan su punto álgido. Edmund se ausenta con frecuencia de casa, involucrado en campañas militares que le impiden brindar apoyo durante el difícil embarazo de Margaret. Ella enfrenta los desafíos físicos y emocionales de la maternidad inminente prácticamente sola, atendida únicamente por sirvientes y parteras. La situación política se deterioró aún más cuando Edmund Tudor fue capturado por las fuerzas yorkistas en agosto de 1456. Fue encarcelado en el castillo de Carmarthen, donde murió de fiebre en noviembre de 1456. Margaret, embarazada de unos 7 meses, recibe la noticia de la muerte de su esposo mientras lidia con la tensión física y emocional de su avanzado embarazo. La muerte de Edmund deja a Margaret en una situación precaria. Es una viuda embarazada con una gran fortuna, pero sin un protector masculino, lo que la hace valiosa y vulnerable a la vez. El hijo que lleva en su vientre podría ser un varón que heredará los títulos de Edmund y sus tierras, o una hija que correrá la misma suerte que Margaret. Sea como sea, el bebé nacerá en un mundo donde la violencia política y los matrimonios concertados son habituales.
Margarita se pone de parto en el castillo de Pembroke, Gales, el 28 de enero de 1457 DC, a la edad de 13 años. El parto es difícil y peligroso, como es habitual en alguien de su edad. Los partos medievales son atendidos por parteras cuyos conocimientos se basan en la experiencia, más que en la formación médica, y las tasas de mortalidad, tanto para las madres como para los bebés, son alarmantemente altas. El parto dura horas, y Margaret experimenta un dolor que ninguna niña de 13 años debería soportar. Las parteras hacen todo lo posible por ayudarla, pero sus métodos se limitan a remedios herbales y oraciones. La pequeña complexión de Margaret dificulta especialmente el parto, y hay momentos en que tanto ella como el bebé corren peligro de muerte. El niño que emerge de esta dura prueba es un varón, sano y fuerte a pesar de las circunstancias de su nacimiento. Margarita lo llama Enrique en honor al rey, una decisión política que demuestra su continua lealtad a la causa lancastriana. El niño crecerá y se convertirá en Enrique VII, el primer rey Tudor de Inglaterra. Pero en enero de 1457 DC, es simplemente un recién nacido cuya supervivencia depende de la capacidad de su madre de 13 años para desenvolverse en el peligroso mundo de la política medieval. La recuperación de Margarita tras el parto es lenta y difícil. La atención médica medieval para las nuevas madres es mínima, y el trauma físico de dar a luz a tan temprana edad la deja débil y vulnerable. Nunca volverá a tener un hijo, aunque no está claro si esto se debe a complicaciones médicas derivadas del nacimiento de Enrique o a otros factores. Lo cierto es que la experiencia del embarazo y el parto a los 13 años tiene efectos profundos y duraderos en su salud y su perspectiva de vida. Los primeros meses de la vida de Henry están marcados por la incertidumbre y el peligro. Margaret es una viuda con un hijo pequeño, rodeada de enemigos políticos que con gusto los eliminarían a ambos para reclamar su herencia. Debe encontrar la manera de protegerse a sí misma y a su hijo mientras navega por la compleja red de alianzas y enemistades que define la sociedad noble. La solución de Margarita a su vulnerable situación es buscar otro matrimonio, esta vez con un hombre que pueda brindarles protección tanto a ella como a su hijo. Su elección recae en Sir Henry Stafford, el hijo menor del duque de Buckingham. Este matrimonio, su tercero, se diferencia de sus anteriores uniones porque la propia Margarita desempeña un papel más activo en las negociaciones. Henry Stafford tiene aproximadamente 30 años, lo que lo hace bastante mayor que Margaret, pero no lo suficiente como para ser su abuelo. Es un soldado y cortesano experimentado que comprende las realidades políticas de la época. Y lo que es más importante, está dispuesto a proteger al hijo de Margaret y a respetar su papel como madre de Henry, algo que no estaba garantizado en los matrimonios del siglo XV. El matrimonio con Henry Stafford se celebra en 1458 después de Cristo, cuando Margarita tenía 15 años. Esta ceremonia es más pequeña y privada que sus bodas anteriores, lo que refleja tanto la situación política como el cambio de circunstancias de Margarita. Ya no es una virgen valiosa comercializada por ventajas políticas, sino una viuda con un hijo que busca protección y estabilidad. La relación de Margaret con Henry Stafford resulta ser la más estable y comprensiva de sus matrimonios. Stafford la trata con genuino respeto y afecto, lo que le permite desarrollar sus capacidades intelectuales y comenzar a participar en actividades políticas. Bajo su protección, Margaret comienza a emerger como una figura política por derecho propio, en lugar de ser simplemente una valiosa pieza de propiedad. Los años del matrimonio de Margarita con Henry Stafford, de 1458 a 1471 DC, marcan un periodo de relativa estabilidad en su vida personal. Mientras Inglaterra se hunde en el caos de las guerras de las rosas, Margaret utiliza esta estabilidad para desarrollar sus habilidades políticas y comenzar a construir la red de alianzas que eventualmente ayudarán a su hijo a reclamar el trono. Durante este periodo, Margaret se involucra profundamente en la causa lancastriana, utilizando su riqueza e influencia para apoyar a la facción que, en su opinión, ofrece la mejor oportunidad para el futuro de su hijo. Forja relaciones con otras familias nobles, proporciona apoyo financiero para campañas militares y comienza a comprender cómo funciona realmente el poder en la Inglaterra medieval. La formación política de Margaret durante estos años es integral y práctica. Aprende a interpretar las sutiles señales que indican cambios en las alianzas, a comprender los factores económicos que impulsan las decisiones políticas y a reconocer las motivaciones personales que influyen en las acciones públicas. Lo más importante es que aprende a utilizar su riqueza y posición social para influir en los acontecimientos en lugar de simplemente reaccionar a ellos.
La muerte de Henry Stafford en 1471 después de Cristo marca el fin del matrimonio más estable de Margarita y el inicio de su ascenso como una de las mujeres más poderosas de Inglaterra. Ahora tiene 28 años, es experta en política y cortesana, y está decidida a asegurar el futuro de su hijo sin importar los obstáculos que se le presenten. El cuarto y último matrimonio de Margarita fue con Thomas Stanley, conde de Derby, un hombre cuya flexibilidad política e instinto de supervivencia coincidían con los suyos. Stanley era un noble poderoso que había logrado mantener su posición a través de múltiples cambios de régimen, lo que lo convertía en el aliado ideal para las ambiciones políticas de Margarita. Su matrimonio, que tuvo lugar en 1472 después de Cristo, fue una alianza basada en el respeto mutuo y objetivos políticos compartidos. Bajo la protección de Stanley, Margaret comenzó a operar más abiertamente como figura política. Mantuvo correspondencia con otras familias nobles, brindó apoyo financiero a causas que apoyaba y comenzó a posicionarse como una potencial figura influyente. Su hijo Enrique sigue en el exilio, pero Margarita está sentando las bases para su eventual regreso a Inglaterra. Las décadas de 1470 y 1480 son un periodo de intensa actividad política para Margarita. Se desenvuelve en el complejo y peligroso mundo del gobierno yorquista bajo Eduardo IV, y posteriormente, Ricardo III. Siempre trabajando para promover los intereses de su hijo, evitando el destino de los nobles que malinterpretan sus posiciones políticas. Su supervivencia y éxito durante este periodo demuestran las habilidades políticas que ha desarrollado desde su infancia como un peón sin poder. La relación de Margarita con Ricardo III es particularmente compleja y peligrosa. Cuando Ricardo toma el trono en 1483, Margarita debe decidir si acepta el nuevo régimen o lo arriesga todo para apoyar la reivindicación de su hijo. Su decisión de apoyar la invasión de Inglaterra por Enrique en 1485 después de Cristo representa la culminación de décadas de planificación política y sacrificio personal. La batalla de Bosworth Field, en agosto de 1485 DC, marca el momento en que la larga campaña de Margarita para asegurar el futuro de su hijo finalmente triunfa. La victoria de Enrique Tudor sobre Ricardo III lo convierte en el rey Enrique VII y transforma a Margarita, de una conspiradora política a la madre del monarca gobernante. Ahora tiene 52 años y ha alcanzado un nivel de poder e influencia que habría sido inimaginable cuando se casó a la edad de 12 años. La posición de Margarita como madre del rey le otorga una autoridad sin precedentes para una mujer de su tiempo. Se le otorga el título de Mi Señora la Madre del Rey y ejerce influencia sobre los nombramientos de la corte, las decisiones políticas y los matrimonios reales. Ella ha transformado su riqueza heredada y sus dolorosas experiencias en auténtico poder político. La ironía del éxito de Margaret es que le cuesta su propia felicidad y plenitud. Ha pasado toda su vida adulta luchando por el futuro de su hijo, sacrificando sus propios deseos y oportunidades para asegurar su posición. Su victoria es completa, pero también vacía. Ha ganado poder, pero ha perdido la posibilidad de la felicidad personal. Los últimos años de Margarita están marcados tanto por el triunfo como por la tragedia. Ve a su hijo establecer la dinastía Tudor y asegurar el trono para sus descendientes. Pero también experimenta el dolor de sobrevivir a muchos de sus contemporáneos y ver cómo el mundo político que ayudó a crear se desarrolla más allá de su control. Ella muere en 1509 después de Cristo, poco después de su hijo, habiendo vivido para ver a su nieto Enrique VIII comenzar su reinado. El legado de Margaret Beaufort trasciende a su familia inmediata. Se la recuerda como una de las mujeres más poderosas de la historia inglesa, una figura que transformó el trauma personal en autoridad política. Su historia ilustra tanto las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad medieval como las formas en que individuos excepcionales podían trascender esas limitaciones a través de la inteligencia, la determinación y el pensamiento estratégico. La influencia de Margarita en la historia inglesa es profunda y duradera. A través de su hijo Enrique VII, es antepasada de todos los monarcas Tudor posteriores, incluyendo a Enrique VIII e Isabel I. Sus habilidades políticas y su pensamiento estratégico ayudaron a establecer una de las dinastías más exitosas de la historia inglesa. Su historia demuestra que incluso en sociedades que limitaban severamente las oportunidades de las mujeres, la determinación y la inteligencia individuales podían superar obstáculos aparentemente imposibles. La transformación de Margaret Beaufort, de una niña casada e impotente a una de las mujeres más influyentes de la historia inglesa, es un testimonio de la resiliencia humana y de la habilidad política.
Aprendió a utilizar el mismo sistema que la oprimía como herramienta para alcanzar sus objetivos, convirtiendo su riqueza y su estatus noble en auténtico poder político. Su historia es a la vez inspiradora y trágica, y demuestra tanto las posibilidades como los costos de la ambición en un mundo que ofrecía a las mujeres pocas oportunidades de autodeterminación. La devoción religiosa de Margaret en sus últimos años le da otra dimensión a su carácter. Se involucra profundamente en actividades religiosas, fundando escuelas y apoyando instituciones religiosas. Este enfoque espiritual puede representar tanto una fe genuina como una forma de penitencia por las concesiones políticas que hizo a lo largo de su vida. Sus actividades religiosas también tienen fines políticos, fortaleciendo su reputación y brindándole otra vía para ejercer influencia. La complejidad del carácter de Margarita se ilustra mejor quizás en su relación con su hijo Enrique VII. Lo ama profundamente y lo ha sacrificado todo por su éxito, pero también lo ve como la culminación de sus ambiciones políticas. Su relación es a la vez genuinamente afectuosa y políticamente estratégica, y refleja las formas en que las motivaciones personales y políticas se entrelazan en las vidas de los nobles medievales. La historia de Margaret también arroja luz sobre el contexto sociopolítico más amplio de la Inglaterra del siglo XV. Sus experiencias reflejan la inestabilidad y la violencia de la Guerra de las Rosas, el papel del matrimonio y las alianzas políticas, y las formas en que las mujeres podían ejercer influencia a pesar de las restricciones legales y sociales. Su vida ofrece una ventana a un mundo donde la supervivencia política requería una vigilancia constante y un pensamiento estratégico. La documentación sobre la vida de Margaret es extensa y proporciona a los historiadores información detallada sobre sus experiencias y motivaciones. Su correspondencia, sus registros financieros y los relatos de sus contemporáneos crean una vívida imagen de una mujer que se vio moldeada por sus circunstancias y, a su vez, estaba decidida a moldearlas. El registro histórico revela tanto su perspicacia política como sus luchas personales. La influencia de Margaret en la educación y las instituciones religiosas en sus últimos años demuestra otro aspecto de su carácter. Utilizó su riqueza e influencia para apoyar el aprendizaje y la devoción religiosa, quizás buscando crear un legado positivo más allá de sus logros políticos. Sus bases educativas reflejan tanto sus propios intereses intelectuales como su comprensión de la importancia de la educación para mantener la influencia social y política. La relación entre las experiencias personales de Margaret y sus actividades políticas revela cómo el trauma individual puede transformarse en influencia social. Sus matrimonios infantiles y su viudez temprana le enseñaron las realidades del poder y la importancia del pensamiento estratégico. Estas dolorosas experiencias sentaron las bases de su posterior éxito político. La historia de Margarita también plantea interrogantes sobre la naturaleza del poder y la autonomía en la sociedad medieval. Si bien alcanza una influencia y un éxito notables, lo hace dentro de un sistema que restringe fundamentalmente las oportunidades de las mujeres. Su triunfo es tanto una victoria sobre la opresión como una adaptación a ella, lo que ilustra las complejas negociaciones necesarias para la supervivencia y el éxito en las sociedades jerárquicas. Las dimensiones psicológicas del personaje de Margaret son particularmente fascinantes. Demuestra una resiliencia y una determinación notables, pero también una disposición a sacrificar su felicidad personal por objetivos políticos. Su vida emocional permanece en gran parte oculta en el registro histórico, pero sus acciones sugieren tanto un profundo amor por su hijo como una férrea determinación por asegurar su futuro. La relación de Margaret con otras mujeres de su época ofrece otra perspectiva sobre su personaje. Se desenvuelve en un mundo dominado por los hombres, pero también forja relaciones con otras mujeres nobles que comparten sus experiencias y desafíos. Estas relaciones le brindan apoyo personal y oportunidades políticas, demostrando cómo las mujeres pueden crear redes de apoyo mutuo a pesar de las restricciones sociales. Las dimensiones económicas de la historia de Margaret también son significativas. Su riqueza heredada sienta las bases de su influencia política, pero también demuestra ser una hábil administradora de recursos financieros. Su capacidad para usar su riqueza estratégicamente demuestra tanto su inteligencia como su comprensión de la relación entre el poder económico y la influencia política. La historia de Margaret sigue resonando en los debates contemporáneos sobre el rol de la mujer en la política y la sociedad. Sus experiencias ilustran tanto los obstáculos que enfrentan las mujeres en sistemas dominados por los hombres como las maneras en que individuos excepcionales pueden superarlos mediante la inteligencia, la determinación y el pensamiento estratégico. Su legado inspira a mujeres que enfrentan desafíos similares en diferentes contextos históricos.
La documentación de las actividades religiosas de Margaret en sus últimos años revela otra dimensión de su carácter. Se involucra cada vez más en instituciones religiosas y actividades caritativas, quizás buscando tanto la plenitud espiritual como un legado positivo. Su devoción religiosa también puede representar una forma de penitencia por las concesiones políticas que hizo a lo largo de su vida. La influencia de Margarita en el desarrollo de la monarquía inglesa trasciende a su familia inmediata. Sus habilidades políticas y su pensamiento estratégico ayudaron a sentar precedentes para la autoridad real y la organización de la corte que influyeron en el gobierno inglés durante generaciones. Su historia demuestra cómo las acciones individuales pueden tener consecuencias históricas de gran alcance. La tragedia de la historia de Margaret reside en el coste personal de su éxito político. Alcanza un poder e influencia extraordinarios, pero solo sacrificando su propia felicidad y plenitud. Su vida ilustra las dolorosas decisiones que enfrentan las mujeres en sociedades que ofrecen oportunidades limitadas de autodeterminación y satisfacción personal. Los últimos años de Margarita están marcados tanto por el triunfo como por el aislamiento. Logró el objetivo de su vida de asegurar el trono de su hijo, pero también sobrevivió a la mayoría de sus contemporáneos y se encuentra cada vez más aislada del mundo político que ayudó a crear. Su muerte en 1509 después de Cristo marca el fin de una era y el comienzo de una nueva fase en la historia inglesa. El legado de Margaret Beaufort sirve como recordatorio de la compleja relación entre la capacidad de acción individual y la restricción social. Su historia demuestra que incluso en sociedades que limitan severamente las oportunidades de las mujeres, individuos excepcionales pueden encontrar maneras de ejercer influencia y alcanzar sus metas. Su vida ofrece inspiración y cautela, ilustrando tanto las posibilidades como los costos de la ambición en sistemas sociales restrictivos. Ahora se encuentra a la sombra de la abadía de Westminster, donde Margaret Beaufort yace enterrada bajo un monumento que da testimonio de su extraordinaria vida. La efigie de bronce la muestra con la vestimenta de una mujer noble, las manos juntas en oración, el rostro sereno en la muerte, pero la piedra no puede capturar el fuego que ardía en su interior. La determinación que transformó a una niña indefensa en una de las mujeres más influyentes de la historia inglesa. La niña que se casó a los 12 años y quedó embarazada a los 13 se convirtió en madre de reyes, fundadora de una dinastía y artífice de su propio y extraordinario destino. Aprendió a jugar al poder con amos que creían poseerla, y lo hizo tan bien que, al final, los dominó. En un mundo donde se esperaba que las mujeres fueran silenciosas y sumisas, Margaret Beaufort encontró su voz y la usó para cambiar el curso de la historia. Su historia resuena a través de los siglos, un recordatorio de que incluso los más débiles pueden encontrar maneras de tomar las riendas de su destino. De niña, sufrió un gran sufrimiento, pero se reconstruyó como una mujer de acero, transformando su dolor en propósito y su trauma en triunfo. La niña de 12 años que una vez permaneció en silencio mientras los hombres decidían su futuro se convirtió en la mujer que decidió el futuro de la propia Inglaterra.